Bueno, vamos hablar ahora sobre los primeros auxilios en los pacientes quemados y en el atendimiento pré-hospitalar de esos pacientes. Eu vou falar, eu sou Michael Montenegro Public e meu companheiro Conrado Perroni também. Bueno, conocer los factores de risco que propician que el desenlace de un incendio y los procedimientos a seguir en caso de que se produzca y contribuye a prevenir su aparición y a reducir sus temibles consecuencias. Entonces, nuestro objetivo de esta charla es encontrar la prevención a las consecuencias más graves en un paciente que tiene quemaduras de diferentes tipos. Bueno, en relación a los quemados, básicamente las quemaduras consisten en traumas complejos y es una fatalidad muy común en el mundo. Cerca de 1 millón de personas tienen quemaduras al año en el mundo. Es muy frecuente y la quemadura más frecuente son las quemaduras a cuestiones de líquidos calientes. Entonces hicieron un estudio y cerca de 54% de las personas que son quemadas son debido a líquidos calientes. En relación a los grados de quemadura, existen ciertos tipos de grados de quemadura. Es el primer grado, segundo grado, tercer grado. En el primer grado hablamos de quemaduras que solo atingen a la epidermis. En segundo grado son quemaduras que atingen a la dermis. Y en tercer grado hablamos de quemaduras que ya atingen hasta huesos, tendones y músculos. ¿Puede volver un poquito? ¿Puede volver? Existem 4 coisas que são importantes em relação a um paciente queimado. Primeira coisa, o agente etiológico, ou seja, qual foi a substância que causou a queimadura. Já falamos que pode ser por líquidos, pode ser por eletricidade, queimaduras por eletricidade, pode ser por agentes químicos. Existem queimaduras também diretamente por o contato direto com fogo. O tempo de exposição é importante para saber. La profundidad de la lesión nos va a dar el grado de la lesión y la superficie corporal quemada, que ya es sobre la regla de Weyl. Entonces, y hay también la regla de la palma de la mano, ya mi compañero va a mencionar más adelante. Aquí está sobre los grados de quemadura. El primer grado, como hablamos, es la epidermis. Solo para especificar un poco las capas de la piel, rapidito. Existen 3 capas, la epidermis, que son directamente solo células, estratos celulares, la dermis, en donde consiste el tejido celular, el tejido celular con vasos sanguíneos, con nervios, con los vasos linfáticos y las células protectoras de la piel, ¿no? Se encuentran en la dermis. Y el tejido celular subcutáneo es pues la grasa que recubre la piel. Entonces, cuando hablamos de quemadura de primer grado, estamos hablando que solo quemó la epidermis. Es básicamente las quemaduras por exposición solares. Y pues es una quemadura no muy grave, es frecuente, no tiene mucha complicación en el tratamiento. Y a las quemaduras de segundo grado, son quemaduras que atingen la dermis. Y debido a eso, ellas producen flictenas, que son las ampollitas, son las bolhas que surgen en la piel. En la quemadura de primer grado existe dolor, pues todos ya tuvimos una quemadura de primer grado, pero la quemadura de segundo grado es un dolor pues casi insoportable y pues en el tratamiento son ya con antiinflamatorios más potentes, tramadol, algo más potente para calmar el dolor, que es muy fuerte en la quemadura de segundo grado. Y a la quemadura de tercer grado existe la situación en que llega hasta el hueso, aquí vemos, ¿no? Puede llegar hasta los huesos, músculos y tendones. Y el detalle de esa quemadura, por increíble que parezca, es que en esa quemadura el paciente no siente dolor, debido a que los nervios que se encontraban en esa región son quemados. Entonces, por más que la gravedad sea mucho más grande, ya no existe dolor en ese paciente. Entonces, es una quemadura que ya no siente dolor. El tratamiento se basa en 2 etapas del tratamiento pré-hospitalario. La primera etapa consiste básicamente en la interrupción de la exposición al agente. Por ejemplo, si es una sustancia química, hay que de alguna manera intentar sacarla. Si es el fuego, hay que sacarlo del fuego. El enfriamiento de la zona, que es una de las cosas más importantes, ya que la zona quemada
por más que ya no, se saque la gente etiológica, sigue quemando. Entonces es importante que exista el enfriamiento prehospitalario para que esa zona empiece a mejorar antecipadamente antes de que llegue al hospital. Existe la necesidad de quitar la ropa, si está pues pegada en la zona, ¿no? Hay que quitar los adornos de las víctimas. Por ejemplo, es muy común en víctimas que tienen quemaduras en la mano, por ejemplo, si tiene un anillo, esa mano puede hinchar, entonces ese anillo pues puede causar una obstrucción del flujo sanguíneo y ya pues el paciente puede tener más complicaciones en el dedo, ¿no? Poder perder el dedo por obstrucción. Adornos de la vida. Y cubrir la herida con pañuelos limpios para prevenir las infecciones que son muy comunes, ya que la piel, ya no hay piel, ¿no? Entonces existe una descobertura de esa zona y es más propensa para las infecciones. Está bien. Entonces, ¿cómo consiste el enfriamiento de la zona? Básicamente el enfriar la zona es con agua corriente mismo. Es muy fácil. Básicamente, dependiendo, por ejemplo, las manos son los más comunes, uno de los lugares más comunes que existen las quemaduras. Y es simple, el enfriamiento de la zona es simplemente con agua corriente. 10 minutos bajo el agua, de 10 minutos hasta 1 hora bajo el agua con la zona afectada ya es suficiente. Ya es suficiente. Pero existe una gran pregunta, ¿con qué temperatura debe usar el agua? No hay gente que piensa, porque está quemado voy a poner hielo, o voy a poner agua bien fría, porque va a mejorar más rápido, pero no es así que funciona. Porque cuando existe la exposición a una temperatura muy baja, cuando ya tiene una temperatura alta, existe la vasoconstricción de los vasos sanguíneos de esa zona y pues va a empeorar la recuperación de ese paciente. Entonces, la temperatura del agua es recomendable siempre que sea ambiente y más o menos en torno de la temperatura corporal. Entonces, entre 30, 32, 33 grados es lo recomendable, el enfriamiento de la zona. La retirada de la ropa. Existe un caso específico en que no retiramos la ropa. Es en el caso, por ejemplo, de las ropas que son de material sintético, como nylon, ¿no? En que esa ropa se pega a la víctima y ya en el estado prehospitalario nosotros no podemos hacer una intervención porque pues está pegado y ya es una cuestión más detallada y eso se hace en el ámbito hospitalario. Entonces, en esos casos no se desata la ropa del paciente. Y esa es la segunda parte con mi compañero Conrado. Olá, buenas noches. Voy a hablar ahora del tratamiento inicial, la fase 2. La segunda fase ocurre al derivar a la víctima ao tratamento hospitalar. La atenção pré-hospitalar é fundamental. Também se dá um grande cuidado com a hipotermia. A equipe hay que tomar un gran cuidado con la hipotermia al utilizar agua en temperaturas bajas, que es para resfriar la lesión por las quemaduras. Y especialmente en los niños pequeños o pacientes con gran áreas quemadas. Entonces solamente se debe irrigar el local manteniendo el restante del cuerpo calentado. En la mensuración ITR, los criterios que se debe medir la reposición de volumen son la superficie corporal quemada, é o SCQ, e o peso da vítima, que é apresentado em uma fórmula de Parkland, que são de 2 a 4 ml de ring lactato por la superfície quemada e por o peso do paciente, ela
Y es eso. Muchas gracias. Aí. Gracias. Muchas gracias. Aqui.